apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. En la búsqueda. ¿Quieres hablar con nosotros? Entra en nuestra web www.enlabúsquedaradio.com. También nos puedes escribir a nuestro email contacto@enlabúsquedaradio.com. Síguenos en Twitter a través de @enlabúsqueda1. Facebook, teclea en el buscador En la Búsqueda. Habla con Yolanda a través de su sección Respuestas del Más Allá @enlabúsquedaradio.com. Llámanos, queremos oírte. 645-979699. Ya sabes, ayúdanos en la búsqueda de respuestas. Y bueno, nos vamos hasta Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde nos espera lo que es, o el que es, ante todo, un amigo, nunca mejor dicho, y un amigo buscador, Juanjo Sedeño, presentador y director de La Puerta Estelar, programa radiofónico de Candelaria Radio. Muy buenas, Juanjo, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Bien? Pues yo encantado de tenerte por fin aquí en La Búsqueda y más que nada aquí en La Búsqueda estrenando este especial que se va a ir realizando pues durante unos días, concretamente iremos poniendo pues especiales y en este caso quería traerte a ti aquí como amigo buscador que eres y sobre todo porque me vas a hacer cronista de un evento que ha sucedido hace poquito en Maspalomas y tú me vas a comentar todo sobre el evento en sí que se sucedió el día 26 y 27 de mayo del 2012 y que digamos que trajo la florinata de gran parte de los temas de investigación, el primer Congreso Internacional del Misterio Gran Canaria y tú estuviste allí, grabaste todas las conferencias y bueno, ¿qué nos trajo de nuevo y qué gente nos trajo y qué pasó en ese evento que movió, como aquí decimos en La Búsqueda, movió el misterio, que de eso se trata? Pues sí, esto se celebró en Costa de Melonera, en Maspalomas, al sur de Las Palmas de Gran Canaria y fue el primer Congreso Internacional del Misterio en ese magnífico auditorio que hay ahora mismo allí. Y nada, aquí el organizador fue Ulises Acosta, organizó todo aquello, pues ayudado también por el amigo José Gregorio González y también parece ser que Miguel Blanco también le pidió también algo de mover el programa de Espacio en Blanco, que se hizo desde allí el viernes y sábado noche. Y sí, empezamos el sábado 26 de mayo, quien abrió pues fue Ulises, presentando también un concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana,
que es a donde pertenece, al municipio que pertenece Maspalomas, y el primero en intervenir, pues casi junto con Ulises, el organizador fue José Gregorio González, el colega tinerfeño, que habló sobre las Canarias mágicas y pues todo lo cuestionable con el misterio de las luces, que aquí las hay bastante, el misterio de las luces, las casas encantadas, las tradiciones, en fin, muchas cosas que las Islas Canarias encierran en el misterio en general. Claro, Juanjo, sobre todo porque José Gregorio González, un amigo investigador que tú sabes de raza, pues ha sacado hace poquito una guía de misterios por Canarias, ¿no? Canarias. Exactamente. Y precisamente la conferencia Canarias 2012 Tierra de Misterios es, como tú bien dices, habría pues este evento, ¿no? Que esperemos que sea Exacto. El primero, de que haya un segundo, un tercero y un cuarto y un quinto, porque la verdad es que merece la pena con un cartel así. Sí, sí. Como decía Ulises, cada vez que presentaba a un ponente, le decía, bueno, pues aquí está fulanito de tal para presentar su libro. Eso era siempre... No, el congreso fue realmente, se llevó bastante con muy buen humor, muy distendido, muy abierto, de tú a tú, aunque allí habíamos bastante gente. Aquello resultó con bastante éxito porque se cubrieron gastos y demás. Y aparte que este señor, el sacerdote, pues se llevó lo que realmente quería para los niños. Bastante dinero se fue para los niños que tienen hambre. Que por desgracia es tanto, muchísimos y cada vez más en el mundo, aunque tenía que ser lo contrario, ¿no? Porque imagínate, nosotros a veces nos ponemos a pensar de temas de misterio y hablar de temas de misterio con lo que está pasando en el mundo, pero bueno, es también parte de ese misterio que engloba este mundo. Y José Gregorio me ha traído el primer corte de este especial que habla de José Gregorio. ¿Te parece, Juanjo, que escuchemos un poquito de esa conferencia Canarias 2012 Tierra de Misterios? Sí, mejor es que cada uno pues vaya con su propia voz, vayamos escuchándolo, lo que tú tienes preparado por ahí. Pues ahí vamos a escuchar un poco a José Gregorio González. Aquí no había misterio, como muchos avistamientos, eso sí, algún permisivo de ovni, pero que no había enigmas arqueológicos, que no había lugares mágicos, en fin, era el desconocimiento. Cuando me metí, cuando tuve autonomía para moverme por los sitios, para ir a hablar con entrevistar testigos, fui descubriendo que al contrario, que francamente, en muchísimos aspectos, era un auténtico afortunado por vivir aquí, por tener este continente de misterio en nuestro archipiélago. Mitos, leyendas, yo no sé cómo están ustedes puestos los mismos canarios. Nosotros existíamos como territorio en una esfera mágica antes de existir como territorio en una esfera geográfica. Éramos los Campos Elíseos, éramos las Islas Afortunadas, formábamos parte de un territorio mitológico que estaba más allá de las columnas de Hércules. En fin, islas encantadas que aparecen y desaparecen, como San Borondón, o ciudades que también aparecen y desaparecen en el mar o en el interior de nuestro territorio. Ovni, fantasmas, podéis repartir tanto sutiles como de carne y hueso, leyendas urbanas, abducciones, posesiones, teletransportaciones, tragedias con misterios, desapariciones inexplicables, lugares mágicos. Yo puse aquí en plan broma políticos nombrados, muchísimos, la mayoría son nombrados, tenía que haber puesto algún misterio de aquellos que no lo son, ¿no? Biografías insólitas, aberruntos, cabañuelas. Puse esta expresión aquí, permeabilización cultural, parece que me dedico a la construcción. Luego les contaré, pero el misterio ha entrado en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra identidad. Me contaban hace un momento que aquí hay una calle que lleva San Borondón como nombre. Hay hoteles, hay marcas de agua, hay calles dedicadas al agua de Tacante, a la luz de Morfasca. O sea, hay un montón ha permeado nuestra cultura, hay murales, luego lo veremos, ¿no? Algunos ejemplos, además los más extremos, ¿no? De cómo el misterio está en nuestra día a día. Por supuesto, sectas, fraudes, tenemos el lado oscuro, tenemos pseudoscépticos también, por Canarias, además, un núcleo bastante duro, concentraciones planetarias como la que en su momento hizo Miguel Blanco con la idea de Papa Padrón en el año 89, pero mucho antes, 20 años antes,
ya lo hacían, aquella famosa operación militar planetaria. Imagínense ustedes, cuando no existía internet, cuando el tema de los satélites, los móviles, era una cosa que poco menos que no se planteaba a nivel de usuario, ya había gente que convocaba a nivel mundial, con Canarias como centro, meditaciones para todo el planeta. Claro, esto ocurría en el 78, en el 79 y a lo mejor no. Hemos olvidado, o los más jóvenes como en mi caso, pues lo estamos descubriendo, como dice La Casa Encantada de Fría, increíble, un expediente X alucinante, en los años 50, en los montes prácticamente de la isla de Tenerife, en el Escoboral, un festival que ya lo habría querido Spielberg para sus películas y otros autores, porque lo que allí pasaba, de lo que allí eran testigos, los habitantes de esa casa, los cabreros, la gente, los pinocheros, la gente que frecuentaba esa vivienda, que era un punto de encuentro en esas rutas de monte, era absolutamente alucinante. La comida explotaba, saltaba de los platos. Los platos volaban, caían piedras brillantes dentro de la casa. Los cestos de ropa volaban de un lado a otro. Es decir, los fenómenos alcanzaron una notoriedad absolutamente increíble, y la solución al episodio fue también muy Twin Peaks, muy curiosa, muy extravagante. Cree a aquellos que buscan la verdad. Duda de aquellos que afirman haberla encontrado sin dar pruebas de ello. Y bueno, luego después de José Gregorio vinieron una pareja ahí no atípica porque han participado en varias ocasiones en eventos así, pero sí de investigadores, ¿no? Cada uno a su estilo, pero seguro que fue la conferencia magistral. Francisco Contreras y Miguel Pedrero, visitantes del más allá, ¿no? Sí, hablaron bastante bien sobre pues todas estas cuestiones de los visitantes. Algunas casas también con bastante misterio, algún que otro sanatorio, y bueno, entre ellos pues muy bien hablado, porque se codean muy bien, y bastantes cuestiones también de primera mano que estuvieron hablando, con bastantes imágenes en pantalla, sonidos, entrevistas, porque no solo hablaron ellos, sino hablaron también algunas protagonistas sobre sus investigaciones, ya sea por visitantes de dormitorio, ya sea por algunos misterios en algunos lugares, algunas casas consistoriales de ayuntamientos y demás de algunas provincias. Pues también trajeron, aparte de ellos, bastantes imágenes e entrevistas con los protagonistas, que ellos han pateado también este país. Pues mira, pues eso la verdad es una conferencia siempre que es interactiva, ¿no? Yo creo que el público pues lo agradece, y también aquí en La Búsqueda pues agradecemos que se haga ese tipo de conferencias, que no sea solo el conferenciante, el ponente el que charle, sino que muestre, si es de un caso, que mejor que sean los testigos que cuenten el caso. Y damos un salto de tuerca y seguimos con apariciones. En este caso, Garganta la Olla, en Extremadura. Nos vamos con un caso que nos narró la hija del protagonista, porque lo interesante de este caso es que tiene lugar en el año 1938. El protagonista es Teodosio Gómez, alias El Rojillo, 1938, en plena guerra civil, y esta es su hija, alias La Rojilla, que es una abuela para comerse, ¿no? Kika La Rojilla. Y ella nos comentaba lo que recordaba de la experiencia del padre, y lo tenía bien grabado a fuego, porque su padre se lo repetía una y otra vez. La escuchamos. Cuando llegó la fuente, Caracho le dice a beber, y dice, ay, me voy, yo esto no me gusta, que a mí no me da miedo de nada, pero esto que yo digo que esta maña me mira para atrás, dice que llevaba un mundo que la brillaba, todo está de miedo, y dice que me buena nota, que era artista, y dice que iba muy bien. Cuando dice que al derecho de tercer la tierra, que viven en la fuente, que estamos cerca de la que decimos de la fuente, dice, yo me voy para abajo, yo no me gusta, que a mí no me da miedo, tanto como anda de noche con ganas, y yo esto no me gusta, yo esto
dos chamanas. Pues bueno, entonces dice que dice, chao, que se quiera. Dice, la Virgen me acompaña. Y al decir eso, dice que no la vuelve a ver. Desapareció, no la vuelve a ver. Y él tenía miedo a subir a los castañares, que como te digo, que en la vereda va por el medio, y un castañar a un lado y otro otro, que como era preciso, dice, yo lo que tenía miedo, dice que me fuera hasta la mano, porque claro, como hay tantos árboles, y era de noche, pues claro, andaba justo con ella, pero dice mi padre que con todo lo que cantaba, que con todo cantaba la virgenita, que con todo, y que pues allá a la puerta de la construcción se iba al canto, pero tampoco. Que andaba, que dice que no la daba, que no la cantaba, y ya está. Luego de igual que el ministro, y allí aquella gente, pues se cerró la venta de él, da la vuelta a la villa para que quien viera más abajo, y él dice, oye, voy a por la castaña, ¿sabes que no quiera? Y que la gente se acompaña. Y dice que al dar una de vuelta, que está cansada, dice que allí la vio, y luego ya no la volvió a ver. Luego ella la castaña que no volvió de no ir a por ella, no. Ella se ha quedado por la castaña que me encanta. Me gusta que escuchéis primero el testimonio de Kika la Rojilla para que veáis la fuerza y cómo lo cuenta. A lo mejor no se ha entendido demasiado bien. Esto sucede en el año 1938 a su padre, Teodosio Gómez, cuando va con la mula a recoger castañas y de pronto se encuentra a unos 4 o 5 metros delante de él él cree que es una mujer por sus formas, totalmente enlutada, con una especie de capuchón que le cubre completamente el rostro, y va delante de él. Él muchas veces se para y la aparición se para, pero cuando decide avanzar más a prisa con la mula, él iba montado en la mula, y eso es lo que nos comentaba Kika, lo que a mi padre más le sorprendía es que cómo podía ir la mujer a tanta velocidad. Es decir, yo espoleaba la mula avanzaba, y esa entidad se deslizaba, porque quizás esa es la expresión. El Rojillo no tenía la sensación de que andaba, sino más bien que se deslizaba a una velocidad endiablada. Decía, ¿cómo podía ir por ese camino a oscuras, sin nada que la iluminara? En fin, este es el testimonio de Kika la Rojilla, lo que le sucedió a su padre en el año 1938. Habría que añadir una cosa: Kika es un ser excepcional, capaz de hacer cosas que ninguno de los que estamos aquí podríamos hacer. Las urbes siguen siendo las urbes, y cuando hemos ido las últimas veces a las urbes y te pierdes por aldeas como Camino Morisco, Pino Franqueado, El Gasco, y los urbanitas como nosotros, que estamos acostumbrados al asfalto, nos perdemos por esos montes, allí aparece otra realidad, y esa realidad te hace o te provoca un escalofrío en la espalda. Kika la Rojilla, Teodosio y tantos otros son personas que no tienen miedo a nada, y lo que es miedo a nada es no tienen miedo a nada. La pregunta es, ¿qué han visto que les provoca que no vuelvan a salir del campo? Y ellos viven del campo. Y continuamos en Garganta la Olla. En este caso, el protagonista del siguiente caso es Basilio Ciriaco Pancho. Esto sucede entre el año 1946 y 1948. Una fría noche de invierno, Pancho abre la puerta, llaman a la puerta, abre y se encuentra a lo que parece una mujer ensotanada, a la que no le ve el rostro, y la invita a pasar a la caseta donde se encontraba Pancho en pleno monte para que se calentara. Pancho, desgraciadamente, falleció ya hace tiempo, pero tuvimos la oportunidad de recoger las palabras de algunos vecinos que se acordaban de lo sucedido, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos comentaba este simpático vecino que vemos en la fotografía y que prácticamente lo asaltamos. Y casi nos pega con la mano. ya lo ven, entre dos grabadoras y espalda en la pared. No tenía escapatoria. Y Kika la Rojilla, que también recordaba lo que le pasó en su momento a Basilio Ciriaco Pancho. Escuchamos en un solo corte a los dos.
pues a este amable vecino y a Pica la Rojilla recordando lo que le sucedió a Basilio. Contaba eso, que estaba sentado a la luna en la choza y entonces se le presentó como una mujer con pata de cabra. Él decía que no le dio miedo, que estaba sentado a la luna. Era como una mujer con pata de cabra. Él no se lo contaría, pero lo contó y luego se enteró de lo que contaba. Ese hombre era un hombre muy recto, era un hombre más tranquilo, era un hombre que no quiere corriendo por delante, era él, y con el canal. Estaba en la choza, en la silla, no tenía canal, estaba allí, y dice que la cosa dice, oye, que yo tengo. Dice, ¿quién será? Venía la buena luna. Se casa, quiere una mujer, también quitó del libro, y se sentó. Y dice que dice, uy, qué frío, pero que se caliente. Y dice que él venga a quitar la luz, entonces no la quitaba, la luz no ardía. Pero dentro de la calle. Dentro de la calle, cuando dice que va a sacar la luz de la casilla, quitar la luz cuando la ve la pata de nada, la ve la pata de nada, entonces dice, oh, la tenía, vaya a ser demonia si quiero. Y allí aquella noche fue a casa, y yo sé que le casó, pero desde entonces el hombre cogió miedo, ya no era como antes. Desde entonces el hombre cogió miedo. Daros cuenta que estamos hablando de gente, y más en esa época, acostumbradas a vivir en el campo y a enfrentarse también con todo tipo de animales. Yo recuerdo algunos testigos, entrevistando casos de ovnis, que me decían, es que yo pasé mucho miedo y yo no le tengo miedo a nada. Me he enfrentado con lobos, me he enfrentado con jabalíes, me han atacado, he defendido a mi ganado, a mi rebaño. Es decir, esto que yo he visto no era de este mundo, por eso tengo miedo, porque no es algo que pueda controlar. Y este hombre, Basilio, igual que el padre de Kika, Teodosio Gómez, el Rojillo, no volvieron a salir por la noche. www.enlabúsquedaradio.com. Y ahora lo que me vas a comentar, que fue la previa a esa parada del sábado para ir a la comida, fue algo que me has dicho que gustó muchísimo, ¿no? Que fue la de Vicente Fuentes, el misterio de los círculos de las cosechas, ¿no? Uno de los ponentes más joven, pero que bueno, ninguno, o sea, no vamos a desmerecer para nada a ninguno, pero bueno, no. se ve que tuvo bastante éxito, según me comentas. Sí, bien es cierto que Vicente, la verdad es que yo lo veía allí sentado al lado de Jesús Callejo y la verdad es que yo decía, ¿quién será? Aquí estaba puesto Vicente Fuente. Cuando yo hablé con Ulises, que presentamos también por aquí por Candelaria Radio hace ya un par de semanas el congreso, pues me dijo, pues gran desconocido, pero ya verás que cuando Vicente hable lo van a agarrar muchos compañeros para hablar con él, porque va a presentar algo muy interesante. Él lleva ya mucho tiempo detrás de los círculos, ha sobrevolado los círculos, las cosechas muchas veces, ha estado de primera mano allí en ese lugar, ha hablado con mucha gente, ha hecho trazados, ha hecho mapas, ha hecho líneas, y se ha encontrado con muchas sorpresas, muchas sorpresas. Ha habido gente que ha grabado algunos círculos, algunos puntos, algunas luces sobre la cosecha, y se han dado cuenta de que en poco tiempo, tal vez en minutos, aquello ha parecido algo nuevo. También algo curioso, yo no lo sabía, a lo mejor es que yo siempre me considero un buen ignorante de estas cosas, a lo mejor mucha gente lo sabe, pero yo no me había enterado. Resulta que ahora mismo hay un círculo en concreto. Bueno, pues al año siguiente, ese círculo vuelve a aparecer, pero como un poco borroso, como que en el círculo, en el lugar, hay un recuerdo que cuando se cumple aproximadamente el año de que ese círculo se hizo, alguien lo hizo, alguna entidad que sea, al año vuelve a aparecer ese círculo, pero como un poco borroso, como olvidado en el tiempo, pero vuelve a aparecer. Eso es una cosa curiosa, yo no lo sabía. Son una de las curiosidades que yo personalmente me enteré. Bueno, la verdad es que algunos comentan que en la hipótesis para los círculos de las cosechas, para los que no son Photoshop, porque algunos ni siquiera existen ni nunca han existido en el sitio en concreto, o bueno, tienen explicación del más aquí, porque sí, hay gente que se dedica profesionalmente a realizarlos. Pues en el caso que tú comentas, se baraja la hipótesis de esa memoria de Egea, ¿no? De la Tierra, ¿no?
Sí. que podría también ser parte de esa reminiscencia, de ese círculo inicial, y que al año pues volviera a aparecer de alguna forma, ¿no? Ahí ante nosotros, como diciendo, pues mira, yo he salido aquí por algo, ¿no? Es una de las hipótesis que ahí se baraja, y estuvo bastante exitoso por lo que tú me comentas, Vicente. Sí. Y bueno, pues mira, eso quiere decir que las nuevas generaciones vienen fuertes, informadas, y que van lanzando... Y con mucha ilusión en lo que están haciendo. Eso es importante, lo importante es eso, y sobre todo que no pierdan la ilusión, pues pase lo que pase y pese a quien pese. En mi viaje la verdad es que viví bastantes aventuras. Inglaterra es un país muy llano y prácticamente no hay montañas, ¿no? Pero resulta que en Or, en este círculo que les he dicho antes, que marcaba las direcciones de todos los demás, bueno, pues había una pequeña colina de 200 metros y subí allí. Era un camino de cabras, la verdad, y no se lo recomiendo a nadie subir por ahí, ¿no? Y lo máximo que yo pude ver era eso, y realmente desde ahí no se puede ver una figura. Es decir, los círculos del maíz están claramente concebidos para verse desde el aire, tal y como ocurre con las líneas de Nazca y los dibujos que aparecen en la pampa peruana. Más aún, desde abajo es imposible atisbar el propio diseño, la propia figura. Ahí teníamos a uno de los testigos intentando ver, uno de los investigadores que me encontré allí, intentando ver con prismáticos qué es lo que había, dónde llegaba el final de la figura. Desde abajo es imposible ver de qué se trata. Como pasa una de estas líneas de por Inglaterra, algunas teorías hablan de que es el propio espíritu de la Tierra, ¿no?, el que estaría hablando a través de la geometría de los círculos de las cosechas. Yo la verdad es que es una teoría para ustedes, como siempre, respetar su opinión, y es la que vale finalmente. Pero es curioso, porque resulta que cuando estuve allí me di cuenta, empecé a hacer un mapa junto con un investigador italiano, y me di cuenta que muchos de los círculos del maíz que aparecían estaban muy cerca de antiguos monumentos megalíticos como Stonehenge y Ebury, que son realmente, que pasan también, son considerados lugares energéticos. La tarde se retomó con Vicente Casaña, uno de los astrólogos más reconocidos de España y del mundo, con claves astrológicas del 2012, mensajes para el cambio de conciencia. Sí, también comentó bastantes cuestiones sobre cuestiones astrológicas, sobre este año. Incluso puso también alguna fotografía, algún grabado un ejemplo sobre el tamaño de la Tierra sobre el Sol. Y algo que sucedió también hace muy poco, una explosión de una estrella muy pequeña, de tal vez 20 kilómetros de diámetro, parece que comentó algo, y que causó pues estas pequeñas cosas que hemos notado, como por ejemplo, me parece que fue ese tsunami del sudeste asiático. Fue muy pequeña, vamos, que si llega a caer con toda su virulencia, esa pequeña estrella hubiera causado el fin de la Tierra. Hombre. Sin embargo, no fue así, lo cual quiere decir que, comparándolo con el Sol, pues mientras se mantenga el Sol quietito como está, no nos va a pasar nada. Y entonces, pues bueno, Vicente más o menos se orientó sobre este tema, explicando un poco la cuestión del Sol y lo que pudiera suceder, que no va a suceder nada, pero pudiera suceder si el Sol despertara, si largara algún pequeño aliento desde allá. Bueno, por suerte o por desgracia, yo creo que ese futuro del Sol, que bueno, que en algún momento tiene que llegar, yo me parece que ni tú ni yo, ni la mayoría de los oyentes, lógicamente nadie, pues va a vivirlo, ¿no? Pero algún día, eso está ahí previsto, pues que pueda pasar, pero por ahora, por ahora no, o sea, por ahora ahí ya te digo que no. Luego una conferencia la que siguió, la de Jesús Callejo, que seguro que con el arte que tiene este hombre para contar las cosas, y porque tiene muchísimo bagaje, muchísima experiencia, y la verdad es que sabe transmitirlo muy bien,
los secretos que esconden algunas obras de arte, códigos secretos y mensajes ocultos. Es una persona muy querida aquí en esta tierra, y en la isla de enfrente también, como decimos, porque bueno, aquí se le quiere mucho. Yo lo conocí en el 96, estuvimos juntos, subimos al barranco y demás, y él habló sobre pinturas muy enigmáticas, sobre autores, pintores que encierran muchos secretos en estas pinturas. Él se basó sobre todo, más que nada, en dibujantes famosos y sobre todo en pinturas que protagonizan mucho estos enigmas, el porqué. Por ejemplo, en Las Meninas, dio un ejemplo sobre Las Meninas, y hay mucho asunto enigmático en esa pintura, en ese cuadro. Pero Jesús fue eso. Vamos a escuchar un poquito. Intervención. Sí, vamos a escuchar un poquito sobre Jesús. Que siempre la verdad es que está bien, ¿no?, estudiar a todo un maestro en los misterios. Vamos a escuchar a Jesús. Entonces mi ponencia, que yo creo que ya aquí nos está indicando algo, va en esa misma línea del misterio, pero ya no es el misterio insondable donde los fantasmas, los ovnis o esa inteligencia humana intentan crear una especie de grado de estupefacción ante el ser humano cuando te encuentras con lo imposible. Aquí lo que os voy a mostrar es algo cotidiano como son las obras de arte, algo que estamos acostumbrados y a veces incluso aburridos de ver en bibliotecas y en ciertos museos. Obras históricas de distintas épocas, del Renacimiento, de la escuela flamenca, de la época expresionista, de distintos autores, de distintas nacionalidades. Y esa es la pregunta que yo os hago. ¿Sabemos ver las obras de arte? ¿Sabemos valorar los mensajes ocultos que hay en muchas de ellas? ¿Sabemos descifrar esos códigos que el autor quería reflejar en estos cuadros? Y para eso vamos a contar varias historias, varios estilos, varios mensajes. No todos son mensajes ocultos desde un punto de vista esotérico o simbólico. Había de todo en la vida del Señor. Como sé que el tiempo apremia. Y bueno, después de Jesús Callejo, Nacho Ares, ¿no?, que nos presentó allí, como viene presentando desde hace ya meses, desde febrero creo recordar, La tumba perdida, de Editorial Grijalbo, pues la conferencia, como no, La tumba perdida, últimos secretos del Egipto milenario. Es una novela apasionante y la verdad es que yo la recomiendo, y bueno, no me gano nada, o sea, yo Nacho me cae muy bien, y si la novela no me gustará pues lo diré igual, pero la novela la he podido leer y la verdad es que es muy 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 interesante. Pues yo sobre Nacho Ares te digo una cosa, yo preferiría que el corto que puedas dar, que el corto lo diga todo, porque Nacho Ares dio una lección sobre arqueología, sobre el Valle de los Reyes, sobre una pequeña historia de unas tumbas, y prefiero que sea el corte quien hable un poquito de Nacho Ares, o el mismo Nacho Ares. Pues lo voy a poner. Que, por cierto, nos hicimos unas buenas fotos allí fuera y muy bueno, muy bueno. La verdad es que Nacho es todo un profesional en todos los sentidos, tanto a la hora de hablar de Egipto, de historia antigua, como de todo. Yo tuve la suerte de acudir a la presentación para la prensa aquí en Barcelona, en el Museo Egipcio que él realizó, y lo que tú comentas es realmente apasionante. Pues vamos a escuchar, como bien dice Juan José Deño, a Nacho Ares, que nos va a comentar él mismo su conferencia. Pero al igual que sucede con el Valle de los Reyes, que es una necrópolis enmarcada dentro de un enorme conjunto donde hay otros cementerios, absolutamente todos tienen su significado más bien religioso, es decir, no son lugares elegidos al azar, bien porque es un valle, y como se suele decir normalmente, que era un lugar en el que pues era más inaccesible para los ladrones de tumbas, que era más fácil vigilarlo, etc., ¿no? Lógicamente esta ayuda, esta explicación nos puede valer para encontrar una explicación, una razón lógica, ¿no?, a esta elección. Sin embargo, la ubicación del Valle de los Reyes en este lugar pues se implica dentro de un mundo de creencias mucho más elaborado de lo que podríamos pensar. ¿Por qué? Porque todo esto es la montaña tebana, es la montaña oeste.
¿Cuál es el punto por donde se pone el sol? Por el oeste. Hace por el este y se pone por el oeste. De igual manera, los difuntos, las personas, tenían que hacer ese mismo viaje divino, al igual que hacía el sol todos los días, de nacer en el este, todas las tumbas están mirando hacia el este, y ponerse en el oeste. Además hay algunas tumbas que lo marcan muy bien. En esa orientación mirando hacia donde se pone el sol, son pasillos bastante largos que tienen en el techo una línea amarilla con una serie de textos. Esto nos está marcando en realidad el camino que tenía que realizar el sol. El amarillo es el color del sol por antonomasia. El templo de Deir el-Bahari, de la reina Hatshepsut, en un circo natural que para ellos representaba los cuernos de la diosa Hathor, la diosa At, la diosa protectora de esta parte de la montaña, de esta parte del mundo en donde comenzaba el territorio de los difuntos, el territorio de los muertos, ¿no? Esta es una grieta, una enorme grieta que hay en el llamado Valle de las Reinas, construido de forma natural hace millones de años y utilizado en época faraónica para albergar las tumbas de algunas reinas de la 19 dinastía y sobre todo príncipes. Pasa que Neferu es el nombre que tiene este lugar y que se podría traducir como el lugar de los niños, ¿no? Bueno, pues esta roca que vemos aquí, esta grieta, para los antiguos egipcios seguramente estaría vinculada con lo que era el útero de esa vaca divina, ¿no? Una divinidad femenina, y como tal era el lugar en donde tenían que encontrarse todas estas tumbas de reinas o de príncipes. Tiene esta forma porque, luego hablaremos en algún momento de ello también, esta zona de Egipto es relativamente común que cada 70, 80 años haya tormentas muy grandes. Y este lugar, esta cascada, era el lugar por donde caía esas aguas que acababan inundando todas las tumbas. Por eso, por desgracia, muchas de ellas han llegado hasta nosotros en un estado de conservación relativamente bueno, ¿no? Pero esta cascada, que para ellos el agua implicaba la vida, también de forma mágica, lo señalaban como ese lugar vinculado al útero de la diosa Hathor, la diosa Atum, con este corpus de creencias y de ideas que estamos contando ahora en estos minutos, ¿no? Y bueno, ya hemos escuchado a Nacho con su tumba perdida, con su novela y bueno, con su conferencia, porque él habla muy bien de todo lo que tiene que ver con Egipto y con la historia antigua. Y luego hubo un encuentro muy especial que aquí lo marcaba, encuentro con el misterio con Miguel Blanco, una de esas figuras radiofónicas que se mantienen ahí a lo largo del tiempo y que está como el primer día con la misma fuerza, y ahora de nuevo con Radio Nacional de España con Espacio en Blanco. Fue curioso porque esa misma noche yo creo que había gente a la que se lo he contado. Yo estaba en Tenerife en casa con los amigos. Tuve los luz más claro que he tenido en mi vida, ¿no? De repente soñé que había que hacer una gran reunión en las cañadas de Tede, que había que juntar música, luces y sonido y convocar a mucha gente. Y se lo conté a los compañeros de Radio Nacional, a José Carlos Barrero, que estaba entonces conmigo, que lo conoceréis, y otros cuantos, y José Carlos me dijo: tío, imposible. Reunir a gente en Ucambia está prohibido, es un parque natural, etcétera, 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 ¿no? Pero yo dije, bueno, si ha de ser, será, ¿no? Ese día tuve una reunión con el gobernador civil, y le conté la historia, supongo que se la conté aproximadamente, y dijo: adelante, Miguel, vamos a hacerlo, ¿no? Y la fecha que se sugería en ese sueño que yo tenía tan claro era 22 de junio. Empezamos a trabajar, empezamos a reunir toda la historia. Yo vine aquí casi 15 días antes para organizar todo el evento, ¿no? Y parecía cuando se planifica una guerra, ¿no? Estábamos con la Guardia Civil, con Protección Civil, con un montón de gente, ¿no? Sobre un mapa viendo dónde se iba a aparcar, etcétera, etcétera, ¿no? Y habíamos previsto, la Guardia Civil había previsto que iban a entrar 5.000 coches por los aparcamientos que había en Bucanca y que iban a entrar 8.000 personas, 9.000, ¿no? No mucho más, ¿no? A las 6 de la tarde del día previsto, ese 22 de junio, me llamó, no sé si era un coronel o general de la Guardia Civil, me dijo: Miguel, ¿dónde estás? Y te vamos a mandar un helicóptero a buscar, porque está toda la carretera colapsada y no vas a poder llegar, ¿no? Cuando yo llegué arriba, me quedé absolutamente alucinado porque, según las cifras de la Guardia Civil, habían entrado 13.000 coches, más de 40.000 personas. Y yo dije: si realmente, como decía en ese sueño aquí, para proteger algo esta noche, se puede provocar
algo tremendo, ¿no? Y yo rezaba para decir, si estáis ahí de verdad, no parezcáis dejarlo para mañana, solamente un poquito apartáis ahí para que veamos que es verdad. Y bueno, la historia empezó, estaba Paco Padrón, nos reunimos un montón de gente, hicimos el programa, y como a las 2:30 así, de repente en el teide que lo teníamos al lado, no se encendió una lucecita, ¿no? Después de que habíamos empezado ese sistema de luces y sonido y de comunicación, ¿no? Aquello fue tremendo, ¿no? Cuando se encendió aquella luz, todo el mundo empezó a gritar, ¿no? Y yo rezaba todo lo que me sabía para que aquello parase, ¿no? Porque hubiera sido algo tremendo, ¿no? Terminó todo el asunto, afortunadamente no pasó nada más, ¿no? Pero fue algo absolutamente increíble que gracias a la llamada de un programa de radio de unos cuantos locos, ¿no? Tantísima gente se reuniera en una llamada, digamos, espiritual, ¿no? ¿Algunos estuvieron por ahí aquel día? Bueno, Miguel estuvo unos minutos mientras se preparaba a Jorge Astiaro, que fue el hombre que hipnotizó a mucha gente allí dentro. Muy bueno Jorge Astiaro, muy bueno. Pero antes... ¿Y a ti no te hipnotizó? No, estaba preparado para salir, pero lo hizo de otra manera. Ay, Dios. Lo hizo de otra manera, entonces ya me quedé yo sentado. Bueno, pero estábamos con Miguel Blanco, que lo habíamos dejado ahí. Yo creo que... Sí, bueno, estuvo contando una serie de casos, de experiencias que tuvo aquí en las islas, en Tenerife, en Las Palmas, en la isla de La Palma también, en la caldera de Taburiente, una vivencia que tuvo ya hace un tiempo. Y fue unos 15 minutos en lo que se preparó. Después salimos a tomarnos algo y al llegar pues ya estaba Jorge preparado para hacernos un alarde de esa hipnosis que también lleva, y aparte que bueno, explicó un poquito lo que es el mundo de la hipnosis y demás. Pues bueno, la verdad es que ya ahí te quedaste a las puertas de ser hipnotizado, y la próxima vez si Jorge Astiaro pues practica contigo, ¿no? Luego tú me lo cuentas, fíjate si soy buena persona. Luego ya nos trasladamos al domingo, sesión de mañana y otra conferencia, otra ponencia que la gente pues se quedaría con la boca abierta, que ahora la está llevando mucho y a toda España y a todos los sitios. Josep Guijarro, Enigmas de la prehistoria. Fuimos visitados por extraterrestres. Esta seguramente que sería también una conferencia que la gente gustaría mucho, porque Josep lo hace muy interactivo, muy ameno, y todo lo que va hablando, como siempre, con pruebas. Sí. Pues sí, Josep también fue, para mí personalmente, junto con Vicente, fue lo que más me llamó la atención, porque empezó con unas construcciones en Irlanda, muy interesantes, unos dólmenes. Y a partir de ahí pues fue metiéndonos desde la época de la prehistoria hacia acá. Empezó con aquella famosa pedacito de grabación de los monos en Odisea Espacial 2001, cuando se les apareció aquel monolito, y a partir de ahí empezó él con su exposición, que fue muy interesantísima, porque la verdad que fue bastante educativa. Y también preferiría que algunos cortes que puedas poner nos metiera un poquito en lo que Josep nos habló esa noche. También me gustó mucho su explicación. Pues la verdad es que sí, ahí vamos a escuchar a Josep Guijarro, aunque ya os avanzo que a muchísimas de las personas que estamos aquí hablando, pues ya lo iremos trayendo aquí en la búsqueda con temas bastante específicos, pero como bien dice Juan José Deño, vamos a escuchar a Josep Guijarro. Y fue también sintonía de la serie Cosmos de Carl Sagan. Nosotros seríamos una mini mierda colocada en cualquiera de los brazos exteriores de la galaxia. Yo les he dicho que el mensaje de las espirales podía tener una vigencia en 2012, porque hace menos de una semana la Tierra se alineaba justamente con el centro de la galaxia y con otra constelación, las Pléyades. Eso es algo que sucede únicamente cada 25.000 años. Luego, señoras, señores, ustedes son testigos de excepción de un tiempo muy importante. Les he dicho
que América fue descubierta en 1492, por lo tanto, quien les enseña a hacer espirales se lo enseña a todos. Haces una pequeña reflexión. Ya es que viniendo ahí del cosmos, a mí se me pone la creatividad a tope. Solamente la creatividad, Dicen los arqueólogos que la espiral representa al Sol por lo del ciclo del renacimiento y la muerte, ¿no? Muy bien. ¿Alguien de aquí tiene niños? A ver, manos. Están ustedes tímidos, o dormidos, no sé. Bueno, hay unos cuantos que tienen niños. Si ustedes a ese crío pequeño le dicen que le dibujen el Sol, ¿qué hacen? Círculo, palote, 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 palote. Pero no dibujan respirando. Por lo tanto, yo no me acabo de creer eso. Yo creo que la espiral tiene, aunque pueda tener una relación con el Sol, debe tener algún otro significado. Y he dicho que he encontrado espirales en todas partes. Después de recorrer la de Dios es Cristo para llegar a él, en la isla de Solediname, en Nicaragua, me encontré con este piedrón. Este piedrono, que como pueden ver, tiene aquí una espiral. Yo estaba señalando otra que hay aquí, pero la más grande es esta, otra espiral, así como otros símbolos están presentes. Este tipo de este tipo de señales están también en la cueva pintada, en Gáldara, aquí en Gran Canaria. Pero, insisto, se encuentran espirales. Esto es Nicaragua. En Nicaragua, en esa archipiélago de Solediname, que es donde, por cierto, nace la revolución sandinista. Ahí vemos otro detalle de esos petroglifos. Hay una cueva que se denomina la cueva del duende. ¿Vale? El duende, uno de ellos es este. Fíjense cómo representan caras y cómo encuentran aquí nuevas espirales. Ahí vemos a otros de los duendes de la cueva del duende. Esta cueva es inaccesible, hay que llegar en barco y conocer muy bien dónde se encuentra, pero merece la pena. Merece la pena porque se está incurriendo de asco. Lamentablemente no saben ni lo que tienen, pero bueno, esta es confidencial. Nos vamos a la República Dominicana, mi amor, azúcar. Porque en San Pedro de Macorís, ¿se recuerdan a Juan Luis Guerra? En San Pedro de Macorís hay la denominada Cueva de las Maravillas. Es una cueva con una geología extraordinaria. Tienen que adentrarse prácticamente unos cuantos kilómetros y en profundidad. Otra de las cosas que a mí me llama la atención, porque ustedes saben que el hombre primitivo, me sabe mal llamarlo así, porque no los considero primitivos, considero que están mucho más avanzados en muchos aspectos que nosotros. No disponía de linterna, ni de fuego, ni de punteros como este. Nacho, no me has puesto a mí el rojo, no tenía esa tecnología y sin embargo se adentraba en las profundidades de la Tierra para dibujar ahí esas cosas. ¿Por qué se iba ahí? Esto es de cajón. Si yo puedo pintar aquí sin agacharme, ¿para qué me voy a pintar aquí agachando? Y para ir de tontería, ¿no? Pero ellos buscaban algo más. Ellos buscaban la esencia del lugar, el duende. Y ese duende podía, a lo mejor, estar relacionado con la sonoridad. Eco es un chamanero. Dios me ha dado. Y se quedaban allí. O porque el viento, cuando soplaba, dejaba entrever alguna voz, algún sonido que les llamaba, o porque se sentían agustito, o porque les daba calor, porque había aguas térmicas, alguna propiedad que el lugar tenía. Y allí hacían su bueno, estás ahí tú, que son medio estos. Ahí dibujaban sus cosas. Bueno, esto hago un paréntesis. Estos papeles, porque estas pinturas que se supone tienen 6.500 años de antigüedad, las que los pigmentos habían desprendido con el paso del tiempo, las autoridades de República Dominicana han pintado encima para que se viera bien. Entonces,
se han cargado, os lo digo, os lo juro, se han cargado obras de arte de 6.500 años. Bueno, junto a este tipo de pinturas, ahí ven un poco el extracto del descubrimiento. Fue, como muchas otras cosas, por absoluta casualidad, un Boy Scout iba ahí cantando Kumbaya, y encontraron, hay que bajar por unas escaleritas, así tipo Cueva de los Tallos, con una liana, y luego llegas al interior, te adentras y encuentran toda esta serie de pinturas, algunas de ellas muy llamativas, pero a mí lo que, por eso les he puesto, aparte de las espirales, manos, círculos y otras historias que son abstracciones, no son arte figurativo, están seres muy llamativos, pero sobre todo lo que me llama la atención es esto. Esto es la reencarnación. Y creían hace 6.500 años en la reencarnación. Aquí estamos viendo a una mujer, está con las piernas abiertas, se llama Malpensaus, porque se supone que ha parido. Este es el espíritu de la mujer y este es el dios Maketawi, que es el dios de la reencarnación. Es decir, fíjense que a la mujer la colocan en este espíritu, la mujer que parece estar decapitada, muere y se puede decir que se va a otro mundo. Hay creencias complejas, estamos en República Dominicana, pero que están también en otros lugares de Europa. En la búsqueda. Y bueno, ahí está uno de los cortes de esta interesantísima conferencia de Josep Guijarro, Enigmas de la Prehistoria. Fuimos visitados por extraterrestres y luego una mesa redonda con todos los asistentes, el momento del cambio, el 2012, y la estuvo capitaneada por Miguel Blanco, ¿no? Por el mismísimo Miguel, sí. ¿Y el amigo Ulises se sentó entre el público y prefirió escuchar pues lo que el público empezó a hacer una pregunta a unos y a otros. La verdad es que todos intervinieron porque se le preguntó a todos ellos y la verdad es que en eso acabó ya prácticamente la jornada, porque después ya por la tarde ya intervino Marilyn Rosner, la canadiense que bueno, que casi todos conocemos. Y bueno, que a ti no te tiró el gorro para adivinarte si tenías alguna presencia contigo. No tuve esa ocasión ya. Es lo que suele hacer, ¿no? Sí, es lo que suele hacer, pero no, yo ya no tuve esa ocasión. Porque la verdad es que si quieres que sea franco, yo ya salí, después de eso ya hablé con varios amigos, nos hicimos la foto por fuera, fuimos a comer. Y mi barco salía a media tarde para aquí, para Tenerife, y ya me fui. Yo no me quedé a ver a Marilyn. Pues bueno, pues la gente que estuvo ahí en ese primer Congreso Internacional del Misterio de Gran Canaria, pues pudo ver personalmente a Marilyn Rosner y sobre todo a la demás gente, pues exponentes máximos del mundo del misterio en la actualidad. Mucha gente de aquí de Tenerife, pues tuvimos que irnos porque ya salía algún avión a las 6. Yo me fui en barco, pues también salía a 1 hora, entonces ya no hubo tiempo porque de Maspalomas a Las Palmas hay un tramo y no era cuestión de quedarse sin el barco ese día, pues eso, sin el avión. Pues eso, para el próximo congreso yo creo que lo vamos a solucionar, porque tú, que haces en Candelaria Radio la puerta estelar, vamos a ver si ponemos una puerta estelar ahí cerquita donde se haga el congreso, y así no tienes que ir ni en barco ni en avión. Exactamente. Me parece bien, ¿no? Porque es que es la mejor solución, ¿no? Esa es la idea de Luis Acosta, el próximo congreso hacerlo en Tenerife. Pues a ver si es verdad y que, bueno, todas las islas afortunadas, todas las islas Canarias, pues vayan moviéndose con el misterio, y la verdad que con este primer Congreso Internacional del Misterio Gran Canaria y con la gente que está detrás de él, yo creo que estoy segurísimo de que habrá una continuación y que la verdad desde aquí, desde la búsqueda, te tienen todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, Juan José Deño, por esta primera intervención, por ser un compañero en las ondas, en la puerta estelar, en Candelaria Radio, y sobre todo por ser un amigo y un buscador de respuestas. Te vamos a tener aquí en más ocasiones
Y nada, muchísimas gracias por habernos traído este primer especial, este primer reporter a lo grande de este primer Congreso Internacional del Misterio para aquí, para En la Búsqueda. Las gracias no se merecen. Agradecido. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches y saludos al personal.